Bienvenidos a un nuevo episodio de Laptops de Niche Beauty Lab. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, una amiga de la casa, una profesional a la que admiramos profundamente por toda su labor divulgativa, por haber sido pionera y por todo lo que tiene para contarnos. Aquí tenemos a Elena de Pons. Muchas gracias. Estoy encantada de volver en esta segunda temporada y espero que encante este podcast como el primero. También la última vez que estuviste aquí con nosotros hablábamos de que ya tenías una comunidad muy potente en redes, creo que recordad unos 200.000 seguidores, pero estamos hablando de hace un par de años, ¿no? Esto supongo que no ha parado de crecer. ¿Qué puedes contarnos? Porque debe ser tan bonito. Sí, total. O sea, ya no es tanto el número de seguidores que efectivamente ha aumentado, ahora estamos alrededor de los 300 y en Instagram estamos subiendo y ahora voy a empezar en YouTube que tengo muchísimas ganas, etc. De hecho, creo que la última vez que vine también dije que iba a empezar en YouTube y aún no lo he hecho, pero ahora sí que va en serio. Ahora lo montamos. Sí. Para el episodio 3 tiene que estar el tema. Pero sí, sobre todo lo que me ha gustado más es que me ha dado, o sea, esta exposición tan grande me ha dado oportunidad de establecer contacto con muchísimos laboratorios que admiro un montón, las personas que hay detrás, poner cara a las fórmulas es increíble y luego también me ha permitido ayudar a muchísima gente, ¿no? O sea, hago rutinas cosméticas a diario, me lo he establecido ya como rutina, la redundancia. Y estoy ayudando a muchas personas y ver el impacto que tengo en su día a día, viendo lo mucho que les mejora la cara, la autoestima, incluso es súper, súper guay. En este sentido, que a veces decimos, ¿no?, que eres la reina de las rutinas, ¿no? Y prácticamente consideras que cada piel necesita su rutina personalizada, seguramente, ¿no? Tantas rutinas como personas. ¿Cuántas rutinas dirías que has llegado a desarrollar? Tengo el portátil ahí, lo podría mirar, de vez en cuando lo miro, pero me da muchísimo vértigo. Ahora mismo en la carpeta de rutinas personalizadas tengo 820 y pico archivos, o sea, 820 y pico personas, es una locura. Y te puedo decir que no hago dos iguales. O sea, te lo juro que me costaría encontrar dos iguales. Justo creo que mi función es sobre todo el encontrar de toda la variedad de productos que hay en el mercado, cuál es el indicado para cada persona que se adecua ya no solo a los activos que puede necesitar, también a la frecuencia, la cosmeticidad, la sensorialidad. O sea, son muchos factores, ¿no? Yo creo que justamente mi maestría está en ese conocimiento a nivel global de todos los productos que hay disponibles, ¿no? Y en ese sentido también el surtido que he conseguido tener en la farmacia es muy guay. Una de las marcas que tengo, por supuesto, son las vuestras, ¿no? Niche Beauty Lab, siendo Transparent Lab, Acne, Teramid. Es muy guay. Y nosotros muy agradecidos. La verdad que es increíble ver la pasión con la que explicas, ¿no? Cómo te gusta acompañar a la gente en ese viaje de la piel y cómo seguramente has cambiado, pues eso, 800 de edad de alguna manera, ¿no? Con lo importante que es. De verdad que lo veo desde la absoluta humildad, pero creo que son más. Porque claro, al final... Van a ser. Seguro, pero tipo también están las personas que han mejorado sus rutinas gracias a los consejos que he dado. Y te lo juro que lo digo desde la humildad, ¿no? Pero creo que son más. Sí que te digo que las personas que acuden finalmente a mí y a mi servicio de asesoramiento personalizado, en teoría son friki fans míos, han visto muchos vídeos y aún así lo hacen mal, ¿eh? Y toman malas decisiones. Que les digo, pero tú no te viste mi vídeo de la semana pasada, que digo que esto no lo hagas. Sí, pero tal, no entiendo. La gente tiene muy poca comprensión a la hora de consumir contenido, incluso en casos como el mío, donde intento ser tan clara. Claro. No hay manera. Quizá, ¿no?, hay un tema también de saturación, ¿no?, de muchísimos mensajes, estamos expuestos a muchas rutinas y yo creo que en medio de todo ese ruido, encontrar personas como tú, ¿no?, que tienen esa base científica, ¿no?, que pueden acompañar, que lo explican todo tan sencillo, pues es perfecto, ¿no? Yo también espero que te siga muchísima gente y que te pidan las rutinas porque lo haces súper bien. Total. De hecho, hoy nos gustaría rebobinar un poquito a ese primer episodio que tuvimos contigo, donde nos contabas la base de una buena rutina, ¿no? Que al final hay un poquito ese menos es más y a no ser que los básicos estén bien cubiertos, pues no avanzar mucho más, que es de lo que hablaremos hoy. ¿Podríamos recuperar un poco, refrescar esa idea para ti, Kwander, cuáles son los 3 pilares de una buena rutina? Completamente. O sea, yo creo que una idea que te ayuda mucho a afianzar ese concepto que has dicho es, o sea, de estos básicos, ¿no? La rutina cosmética, es la pirámide de Draelos, que creo que yo la mencioné en el primer episodio. Me lo dirás tú porque lo tienes más reciente que lo acabas de ver.
Perfecto, pero seguro que más invitados a este podcast también han hablado de ello, ¿no? Porque es tan visual. Entonces no voy a repasar en qué consiste exactamente, porque ya vais a ver el episodio 1 y ya está, ¿vale? Pero sí que efectivamente subimos de nivel, ¿no? Si en la base de la pirámide está la limpieza, la hidratación, la fotoprotección y los antioxidantes que están ahí, en un segundo nivel, es decir, cuando nuestra rutina ya está cubierta en estos 4 aspectos, sería cuando nos plantearíamos transformar nuestra piel, añadiendo productos como pueden ser retinoides, ácidos. Se escucha bastante, ¿no? Acerca de los retinoides, pero ¿qué entraría dentro de este concepto de activos transformadores? ¿Qué categorías podrías decir que existen? A ver, te diría que incluso parte del problema es que se escucha incluso más que la limpieza, la hidratación y la fotoprotección. Entonces eso hace que mucha gente inicie sus tratamientos diarios con uno de estos activos y aquí es cuando se lía. Porque cuando carecemos de esta piel sana, limpia, hidratada, fotoprotegida y antioxidada, es cuando podemos empezar a irritarnos, descamarnos, etc. ¿Qué es lo que entraría en los transformadores? Pues todo activo que transforme de manera efectiva tu piel, que realmente haga un cambio, ya sea que te mejore las imperfecciones, la textura, la pigmentación y un largo etcétera. Y pasaríamos por retinoides, por supuesto, todo lo que son retinol, retinal y sucedáneos, por no decirte derivados. Es que, Dios, me tengo que controlar un poco el lenguaje, soy demasiado... Todo el mundo, ni que entraremos ahora. Sí, soy demasiado casual. Y luego los ácidos, alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, polihidroxiácidos, exfoliantes físicos, etc. Eso es lo que entraría en este segundo nivel. Perfecto. Creo que hay 2 temas. Por un lado decíamos la base, una rutina, ¿no? Con esa base de la pirámide muy bien cubierta. Entiendo que el conocer tu piel también, ¿no? Es algo básico antes de apostar por algún activo transformador, por algún producto, ¿verdad? ¿O qué recomiendas tú Sí, a la hora de iniciarse? yo lo que veo, sobre todo en personas que, como te digo, deberían saber más de lo que creo, porque ya les he contado muchas cosas por internet, es que todos carecemos de esta capacidad de observación, ¿no? O sea, siempre lo que dejo apuntado en mis rutinas es aprende a escuchar tu piel, o sea, aprende a reconocer en qué estado está, cómo le ha afectado la alimentación y la cantidad de ingesta de agua que has tenido en los últimos días, tu momento hormonal, tu momento vital. En cuanto al estrés, por ejemplo, también afecta un montón tu exposición solar, tu exposición al frío, el clima, si hay más humedad, si hay menos. Aprende a escuchar qué es lo que porque tu piel te habla. Sé que parezco muy hippie diciendo esto, tío, no. Pero es real, o sea, tu piel te dice exactamente qué necesidades de hidratación necesitas y tú deberías ser capaz de modular tu rutina en consecuencia. Y por lo tanto, de este primer nivel de la pirámide de Draelos, modificarlo para efectivamente mantener esa limpieza, hidratación, fotoprotección y antioxidantes en consonancia con lo que tu piel te está necesitando en ese momento. Y solamente cuando eres capaz de observar tu piel serás capaz de reconocer qué necesidades y objetivos tienes. Si quieres mejorar la descamación, si quieres mejorar que te salen granos cuando estás en cierto momento del ciclo menstrual, solamente así vas a contextualizar qué necesitas y por lo tanto vas a poder escoger qué productos necesitas para este segundo estadio de transformación. Pues hablemos un poco de ese universo retinoides. A la hora de iniciarse, ¿no? ¿Qué consejos darías, qué pautas de lo que sí, de lo que no, de qué tener en cuenta? Claro, yo doy por hecho que tú ya... Perdón, es que sé que soy muy redundante y muy pesada, pues es que tengo que serlo porque la gente no lo entiende. Yo ya doy por hecho que tú ya has cumplido con la base de la pirámide. Limpieza, hidratación, fotoprotección, antioxidantes. Y ahora sí, tu piel está preparada para recibir los retinoides. También te digo, es muy agradecido cuando las personas se empiezan a tratar de cero con esta base de la pirámide porque en cuestión de una semana o 2, literalmente, la piel mejora. O sea, es mágico. O sea, lo que es la hidratación en poco tiempo, tal. Entonces, estaríamos hablando de que si tú te planteas el goal de voy a incluir retinoides en mi rutina, quizás en un tiempo de un mes o así podríamos ya estar metiendo estos activos transformadores, ¿no? Y en cosmética es como en todo en la vida, en realidad. O sea, escogerás uno u otro según lo que te venga mejor, simplificándolo al máximo. También algo que me sirve mucho para explicarlo en consulta es que tú eres capaz de decidir qué comidas te preparas
según cómo estás, ¿no? Todo el mundo sabe que si está mal de la barriga va a tomar arroz hervido y pollo a la plancha y manzanas. Pues eso es lo mismo. Deberíamos ser capaces de tener este imaginario de activos cosméticos y saber qué activo escogemos según en el momento que estamos o qué necesitamos. En el mundo de los retinoides, tú dime si me estoy enredando mucho. No, me encanta. Ah, vale, menos mal. Vale, aquí Me falta la libreta. Vale, cógela. No. Sí que algo que tienen en común todas las personas que pasan por mi consulta es que a no ser que estén embarazadas o busquen estarlo, se llevan un retinoide. Porque todo el mundo, casi todo el mundo que pasa por mi consulta quiere transformar su piel. Y al final, el que tú te expongas en cierta frecuencia a la semana a un retinoide, para mí es una garantía de que tu piel estará trabajando lo mejor que puede trabajar. El retinoide, el retinol derivado, entra dentro de la célula y si en la célula hay un catálogo de cosas que puede hacer, gracias a la actuación del retinoide, hace todo lo mejor que nos interesa. Desde estar más hidratada, menos pigmentada, la piel en conjunto, menos arrugada, que haya menos imperfecciones, menos producción de sebo. O sea, todo está fantástico. Si te fijas, he tocado casi todos los palos que pueden ser un motivo de consulta. ¿En qué casos no lo recomiendo? Pues una persona que simplemente busca una piel saludable, hidratada, fotoprotegida, que envejezca lo mejor que puede envejecer, pero simplemente por su salud. Pues ahí, con la base de la pirámide de Draelos, ya tiramos. Es una persona que le voy a limpiar la piel, la voy a hidratar y le voy a fotoproteger. Fin. A la que se observe, quizás verá que, me molesta X arruga, X mancha. Siempre pasa. Porque también, si partimos de la nada, normalmente vas a pasar más tiempo ya ante el espejo y vas a ver más cosas que no te gustan. Siempre me encuentro con estos paradigmas, ¿no? De gente que me dice, no, yo lo mínimo. Y ya poco a poco se van metiendo. Pero sí. Y luego, el otro activo que puede ser necesario para transformar la piel son los exfoliantes, que a mí me gusta recomendarlos sinérgicamente con los retinoides, es decir, incluso en noches alternas, o uno de cada 2. Depende del caso, depende del estado de la piel, de qué es lo que queramos trabajar más. Y nuevamente escogeríamos unos exfoliantes u otros según necesidades y estado de la piel y objetivos. Perfecto. Yo creo que en mundo exfoliantes también entraremos, que es fascinante. A nivel de esa introducción tanto de retinoides como de exfoliantes, mañana, noche, cuántos días a la semana, depende de cada tipo de piel. Aquí hay muchas escuelas, hay de todo, pero yo por lo general, como visualizo la rutina de mañana, es literalmente un soldado yéndose a la guerra. O sea, estamos preparando nuestra piel para todos los agentes oxidantes y dañinos que nos van a llegar a lo largo del día. Nos estamos limpiando la piel para retirar los restos de la rutina de noche y también posible suciedad, babas, todos babeamos por la noche, etcétera. Estamos aplicando antioxidantes para que, en caso de que nos llegue un agente oxidante, se oxide el antioxidante y no nos oxidemos nosotros. Nos aplicamos, por supuesto, hidratación para garantizar esa salud, esa hidratación, ese confort en la piel. Y fotoprotección, por supuesto, porque el mayor agente oxidante que recibimos a lo largo del día, de hecho, se ha medido que un 80% de nuestro envejecimiento es a causa de, la radiación solar. Claro. De hecho, yo te diría que esto lo repitamos porque nunca es suficiente, ¿no? Protección solar todo el año y nos siguen preguntando también. ¡Qué fuerte! Os lo preguntan como marca. De sol en la vida, ¿no? Entonces yo quizás el mensaje que más repito es este, ¿no? Wow. Y tú lo dijiste en otro podcast, no vale la pena luego gastarse de dinero en una gran crema antiedad si no usas protección solar. Totalmente incoherente y una cosa va en contra de la otra y creo que es un mensaje que lo tenemos que repetir. Qué fuerte. Es que yo no tengo esa percepción porque a mí no tienen narices de preguntarme. No. Te lo juro. Porque en el momento en que estoy en la rutina y aunque sea una persona que no se pone crema solar, llego y al paso de la crema solar y empiezan a ponerse nerviosos en plan de llega, ya está, me va a obligar, ya está, se ha acabado mi libertad que tenía hasta ahora. No me lo discuten, ¿eh? O sea, ya, eso sí que les ha marcado, lo tienen claro. Yo por abrir un melón también, ¿no? Porque hablábamos de esto de la protección solar y también ha habido espacio, ¿no? Para debatir. Ha habido divulgadores de contenido que hablaban de temas como el callo solar, ¿no? Esa desinformación. Y recientemente no vemos gobiernos como el de China, ¿no? Que están empezando a poner normativas para que únicamente gente con formación profesional pueda
divulgar contenido de ciertos ámbitos, ¿no? Legal, económico y salud, y donde salud engloba esa parte de cuidado de la piel, ¿no? Quería saber un poquito tu opinión, porque en tu caso, evidentemente, sí que traes ese background científico que además, junto con tu estilo tan cercano, es un combo brutal. Pero ¿qué opinas de esto, no? Y también en el caso de la crema solar y de esta frase que a mí me pone los pelos de punta, como que hay que crear un callo solar, Dios, ¿no? total. Pues la verdad es que desconocía de esta nueva regulación en China. Sí que es verdad que nos sorprende, ¿no? Porque viniendo de un gobierno tan intervencionista, tan paternalista, pues es casi hasta normal que ocurran. Y de hecho no tengo dudas de que esta regulación en cuanto a sanidad va a afectar al mundo de la cosmética, porque ahí muchos productos cosméticos son considerados médicos, como por ejemplo el fotoprotector. O sea, el tema del callo solar en China no se va a mencionar nunca jamás, ya, de los jamás. Sí que veo complicado que lo extrapolen a un país, o más bien a la Unión Europea, porque por lo general hay mucha más libertad en cuanto a la divulgación, no te diré, pero sí a la comunicación, y lo veo complicado, que sinceramente ojalá fuera posible, pero creo que el abordaje que se tiene que hacer ante este libertinaje que hay aquí es justamente enfrentar estas ideas que se divulgan, ¿no? Y incluso ponerlas sobre la mesa, debatir con estas personas que puedan Dar, ¿no? También, ¿no? porque es que es tan fácil rebatirlo. Es tan fácil. Yo me encuentro a diario en la farmacia personas que me cuestionan estas cosas y con 4 argumentos, una ABC, ya te los cargas y la persona, y al final genera estos pequeños impactos desde el mostrador, ¿no? Donde una persona realmente deja de tener esas creencias gracias a los 5 o 10 minutos que he dedicado a hablar con ella. Pues esto mismo debería pasar a nivel de medios, por supuesto redes, pero da la sensación de que les da miedo justamente confrontar este tipo de discursos. Yo no lo veo tan difícil y creo que se debería hacer mucho más. Pues tu metáfora del soldado nos encanta. Sí, Entonces, ¿cuál es tu metáfora para la noche? bueno, no tengo una metáfora como tal. Mira que soy muy de metáforas, pero en la rutina de noche lo que queremos es transformar, ¿no? O sea, ya no en la cama no nos enfrentamos a ninguna gente que nos vaya a dañar. Entonces es cuando podemos aplicarnos estos productos que efectivamente nos van a transformar la piel con distintos mecanismos, escogiendo unos u otros según los que nos interesen más. Y sí que es verdad que al haber este potencial transformador, normalmente hay también un potencial irritante. Entonces, en este contexto, estando en la cama, cuando ya no hay nada más que nos vaya a dañar la piel, podemos abordar esta posible irritación por ácidos, por retinoides. Podemos paliarlo aplicando cremas por encima, mascarillas hidratantes y ya la mañana siguiente, pues igual incluso ante una gran abrasión o irritación, nos aplicaríamos una crema más adecuada, más emoliente, más reparadora. A lo largo del día quizás una bruma reparadora, refrescante. Y bueno, se trata de ir jugando y de ir equilibrando. Perfecto. Y Lena, en el otro episodio quedamos pendientes de que nos contaras tu rutina de noche. ¿Ah, sí, tío? Sí. O sea, solo conté la de mañana. Sí. Dio tiempo. Buah, pues ahora mismo me estoy portando fatal. Sí. Porque, sí, total, me has pillado. No, porque si te decía que el exponerte de manera con cierta frecuencia, por poca que esté, a retinoides hace que tu piel trabaje lo mejor que puedas trabajar. Yo hace un mes o así me sometí a un tratamiento médico estético de láser. Y mira, está bien que hablemos de esto, porque también es una gran duda. Ante un tratamiento médico estético de este tipo, ya sean agujas, ya sean láseres, tenemos que suspender estos activos potencialmente irritantes, porque en ese contexto no queremos ningún tipo de irritación. Entonces yo unas semanas antes empecé a aplicarme un simple serum de niacinamida despigmentante, porque yo tengo pequitas y yo sé que mi objetivo a largo plazo será despigmentarme. Entonces siempre que tengo que dejar algo de base dejo eso, con muy poco potencial irritante y simplemente hidratación. Y sinceramente, hace ya, pues lo que te he dicho, un mes que no me aplico láseres, que salí de la clínica básicamente, y no he tenido narices de llevarme de mi estudio a mi casa un retinoide. Literalmente lo llevo hoy en el bolso porque ayer me acordé. Siempre me encuentro delante del espejo y digo,
me caches, no tengo retinoides. Y mira que tengo, o sea, insertad fotos, por favor. En plan, tengo una pared llena de productos y quizás, mira, hoy aquí también me llevo un retinoide, a ver si me acuerdo y me lo pongo. Pero sí, ahora, mira, justo me tendré que retinizar de nuevo. O sea, yo ahora mismo no puedo volver a usar el retinoide en la frecuencia en la que estaba usándolo, que era en noches alternas. Voy a ir poquito a poco, retinizando progresivamente según tolerancia, es decir, voy a empezar usándolo un día a la semana. Y después de 2-3 semanas, a mí me gusta ir con mucha pachorra, la verdad, porque sé que tengo toda la vida por delante hasta que me quede embarazada o hasta que me deje luego cuando tenga el hijo o la hija, ya volver a los retinoides, quiero decirte. Pero cuando le deje definitivamente el retinoide será o cuando tenga tratamientos médico-estéticos o cuando me deje de importar cómo se me ve mi piel. Siempre lo digo en consulta, en plan, empieza a usar el retinoide de ahora en adelante hasta que te importe tu piel, ya estés de retirada en la vida. Tal, o no, igual eres medio hippie y ya te da igual tener arrugas y manchas, no lo sé. La vida es muy larga. El tema, como que lo veo con esta perspectiva de decir, me da igual ir poquito a poco retinizando progresivamente según tolerancia, pues empiezo con un día a la semana, pasadas 2-3 semanas aumento 2 días a la semana, hasta llegar a mi objetivo, que en este caso serían noches alternas. Así que estoy en un mal momento, no estoy retinizando. Bueno, lo volveremos a invitar para ver cómo va. En cuanto a los porcentajes, ¿no? En el mundo del retinol, que se habla bastante, ¿no? E incluso se habla de legislación y en el otro podcast también nos contabas que a veces, ¿no? Te vienen y te piden un porcentaje que no necesita. Una vez más, ¿no? ¿Cómo ves ese progreso? O sea, en retinoides y ácidos hay 2 palabras mágicas que son frecuencia y potencia, además riman. Entonces te vas a acordar, ¿vale? Y puedes modularla en función de lo que necesitas, pero ¿qué pasa? Que sobre todo ahora hay una tendencia de chicas muy jóvenes que podrían ser de mi edad o incluso de menos edad que buscan una transformación, no sé, derivada de usar retinoides y ácidos muy potentes, que yo sinceramente es que no sé ni qué buscan, creo que buscan ser neonatas de nuevo, en plan, ¿qué objetivos estás persiguiendo? No, es que no me hace nada, quiero más, necesito más concentración, etcétera. Hija, de verdad, o sea, relájate, no hace falta tanto, ¿no? ¿Puedes llegar a dañar la piel? Por supuesto. Pues, Y también, o sea, no, de repente puede haber una piel muy resistente que efectivamente resista un retinoide al 1%, que ahora ya está prohibida bueno, aún no está prohibida la venta, pero sí que está prohibida que los distribuidores compremos a fabricante. A día de hoy, que estamos a noviembre de 2025, creo que en febrero ya estará prohibida la venta completamente. Puede ser que lo toleres, pero lo que está claro es que estarás invirtiendo dinero, porque son más caros, en un producto que tampoco te hace más, ¿no? Más no significa mejor. Y estamos en un país donde burro grande ande o no ande, buscamos siempre el máximo. Es que digo, ¿para qué? O sea, de verdad, una de mis máximas en la rutina y en las consultas, y una de las frases que siempre digo es, si algo te funciona, no lo cambies. Soy consciente de que es un arma de doble filo y porque tu piel, he iniciado el podcast diciendo que cambia a lo largo de la vida. Entonces, si algo te funciona a día de hoy no significa que te funcione para siempre. Pero sí que es una frase que me funciona para las personas que tienen esta adicción al cambio, que parece que cada 3 semanas se tienen que comprar un producto nuevo. Entonces ahí te diría, relájate un poco. Pero en una persona donde todas conocemos la típica señora que lleva toda la vida usando el sérum de tal marca que le va muy bien, a esa señora le diría, señora, cambie un poco porque su piel no es la que tenía hace 30 años, seguro que hay algo mejor para usted ahora mismo. Bueno, sería un poco que pensaras en estas ideas y que te ubicaras a qué es lo que necesitas exactamente y en qué punto estás tú en esa línea de pensamiento. Perfecto, Elena. Pues nos gustaría hablar de un bloque que creemos que es muy interesante, que es la parte de exfoliantes. Entonces, ¿no? Antiguamente cuando pensábamos en exfoliantes, ¿no? En ese momento, ¿no? de rascar, ahora empezamos a hablar, ¿no? De exfoliantes físicos, exfoliantes químicos. ¿Qué nos puedes contar sobre...? Muy noventero, ¿no? Eso de rascar. Suena a Britney Spears. Sinceramente. Sí, además huele a fresa, seguro. Vivo a coco. Me encuentro muy frecuentemente con ese sesgo, ¿no? Ahora, aparte de rutinas, también hago talleres. Los llamo talleres de exfoliación y tratamientos semanales, precisamente, ¿no? Y siempre sale encima de la mesa el tema de ¿qué creéis que es un exfoliante? Todo el mundo te habla de exfoliante físico. Sí, efectivamente, un tipo de exfoliante es el físico y es literalmente
una abrasión en la piel física. O sea, yo a nivel microscópico lo que está viendo ahí es una excavadora que está literalmente excavando tu piel. Suena agresivo. Suena muy agresivo, suena meta. Pues eso. Sí que es verdad que, siempre lo digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? De repente soy un fife increíble, ¿no? Hablando de... Pero sí, donde normalmente una persona que se hace una exfoliación física, pues o ejerce mucha presión de esas partículas contra su piel, o se está 4 horas rascando la misma zona, ¿no? Está en su momento zen y no se da cuenta y se sobreexfolia la zona de las mejillas, pero en cambio igual aquí no ha pasado el exfoliante ni una vez, ¿no? Entonces, lo que pido a una persona que le pauto un exfoliante físico es que vigile muchísimo la intensidad, la fuerza, el tiempo, por qué zonas no pasa, por qué zonas pasa más, etcétera. Es algo que yo de inicio no recomiendo jamás a una persona que no tiene experiencia en cosmética, que no tiene justo esa conciencia, que no se escucha, porque no es capaz de ver si su piel se está irritando a causa de ese movimiento, ¿no? Etcétera. Sí, hay muchos exfoliantes físicos, pero no todos los recomiendo. De hecho, solo recomiendo uno en el mercado. Me sabe mal, es de otra marca, es de Arturo Alba, que la verdad es que cuando lo sacó al mercado fue algo súper disruptivo, porque no sabíamos que necesitábamos eso, ¿no? De hecho, estamos hablando de hace 2 años. Teníamos muy demonizado al exfoliante físico por todo lo que te he dicho, ¿no? De hecho, cuando trabajas de cara al público en sector sanitario te das cuenta de lo ilógica que es la gente cuando tiene que tener sentido común, ¿no? El típico clip de House donde una señora se aplica el inhalador así como un perfume es real. Te lo juro que hay personas que pueden llegar a hacer eso, personas que no sabes ni cómo se creen que se tienen que poner los óvulos vaginales, se los tragan. O sea, de las cosas que dices, ¿te tenía que contar eso en serio? Pues sí, entonces claro... Sí, lo veremos. Efectivamente, próximamente, no, es broma, ojalá. Pero sí que es verdad que no puedes confiar en cómo lo van a hacer las personas una vez digan con el producto en su casa. Y como te digo, para que una persona inexperimentada use correctamente y debidamente un exfoliante físico, tal. Por ello ya ni lo recomendábamos. Cuando Arturo salió con su exfoliante dijimos, madre de Dios, la que se va a armar. Porque además él plantea la exfoliación física seguida de una exfoliación química, que ahora abriremos ese melón. Esa es una tendencia que está en medicina estética, que consiste exactamente en esto, ¿no? Primero de todo, haces una abrasión, ya sea con agujas, ¿no? el dermapen, que se llama, o tantas otras tendencias, y luego pasamos una solución de ácidos que terminará de exfoliar la piel. Claro, yo pensaba, esto la gente en sus casas, Dios mío, se van a reventar. Sí que es verdad que si tiene algo bueno este exfoliante es que las partículas son perfectamente esféricas. Algo que no nos gusta a los sanitarios de los exfoliantes físicos para la cara es que las partículas por lo general tienen aristas porque son hueso de aceituna, hueso de albaricoque. ¿Qué significa eso? Que cogen un hueso de albaricoque y lo trituran. Y las partículas que salen de ahí tienen aristas. Si te aplicas uno de estos exfoliantes y luego te ves la piel con un microscopio, verás que tiene literalmente arañazos, heridas. Claro, eso en una piel resistente pues puede ser que lo tolere, pero una piel de repente sensible, eso le supone un brote, una erupción, una irritación que luego nos va a costar mucho restablecer la salud de la piel. Lo que planteaba Arturo era justo hacer que las partículas rodaran en la piel, desincrustando todo lo que se pudieran encontrar por el camino. Necesito que saquéis un exfoliante físico, por favor, de partículas de sucarica. Sí. Porque realmente, aunque de inicio a mí me asustaba mucho la idea, de repente en una piel resistente que ya no sabes cómo darle una vuelta de tuerca más a la rutina para que sea aún más transformadora, aún más efectiva, esa doble exfoliación semanalmente o incluso en algunas lagartas que yo les llamo, ¿no? Las pieles de lagarto súper resistente que te lo resisten todo, les llego a pautar bisemanalmente o incluso en días alternos y lo resisten y están encantadas. Funciona genial. Entonces ahí te permite un poco esa maestría de decir, venga, pues exfoliante físico seguido de X exfoliante químico, ¿no? Que ahora abrimos ese melón. El otro tipo de exfoliante que hay es el químico. Luego está el enzimático, que es otro melón. Dentro del químico
hay varios tipos. En cosmética, en los productos como tal, lo que hemos escrito para diferenciarlos es AHA, BHA, PHA. Estas siglas responden a alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, polihidroxiácidos. Como ves, el nexo, el común denominador de estas palabras es el hidroxiácido. Bueno, es que a mí me encanta esta parte más química de la cosmética. O sea, yo me podría hablar horas de casi la etiología, ¿no?, de estas palabras. Así pues, te veo aquí como anodadada y digo, no sé si me estoy enrollando mucho. Bueno, pues yo sigo. Lo que nos permite la química es justo analizar esta etiología y entender qué nos está diciendo el propio nombre de la molécula. Al final, las diferencias a nivel químico que se definen por el nombre entre estas moléculas te definen luego cómo van a actuar. Entonces, lo que tienen en común todos los alfa-hidroxiácidos es que en la posición alfa de la molécula está el ácido. Fácil, ¿no? Aunque no eres de químicas, No pero... química. ¿Te los has entendido? Vale, esta mía clase la llevaré conmigo. Pues eso, o sea, esa particularidad química de dónde encontramos el grupo ácido en la molécula, luego tiene unas implicaciones de cómo va a actuar la molécula. Eso hace que esta molécula sea hidrosoluble, soluble en agua. Entonces, todos los alfa-hidroxiácidos van a actuar en la superficie de la piel, porque se disuelven, se sienten atraídos por el agua. Tú los aplicas de manera uniforme por todo el rostro y de manera uniforme van a exfoliarte. Entonces, ¿cómo actúan los hidroxiácidos? Luego te hablaré de los beta y los poli, no sufras, que yo me acuerdo. Ya sabes que disfrutando. Genial. Los alfa-hidroxiácidos lo que hacen es favorecer el que las células se descamen. Eso sería lo que hacen. Lo que une las células entre sí son como unos botones. ¿Tú te imaginas el sillón Chester? Insertad foto del sillón Chester. Por favor, editor. Literalmente es que tiene una forma muy parecida, ¿no? Las células se unirían como por unos botoncitos. El hidroxiácido llega ahí y favorece el que se degraden estos botones. Por lo tanto, es como cuando tienes un tendedero con ropa tendida que acabas de lavar y le quitas las pinzas. A la que sopla el viento, la ropa se cae. No significa que, o sea, a diferencia del exfoliante físico, no estamos como una excavadora quitando las células, sino que estamos quitando las pinzas de extender y favorecemos que las propias células se descamen por su propio peso, nunca mejor dicho. Entonces, beta-hidroxiácidos, ¿qué tienen en común todos los beta-hidroxiácidos? Que el grupo ácido de la molécula está en la posición beta. Bien, ¿no? O sea, parece complicado, pero no. Eso lo que hace es que la particularidad química que tienen en común todos los beta-hidroxiácidos es que, a diferencia de los alfa-hidroxiácidos, se sienten atraídos por la grasa, son liposolubles. Entonces, cuando nos lo aplicamos de manera uniforme por todo el rostro, entrarán dentro de los poros, porque ahí, en el canal de los poros, es donde se acumula muchísimo sebo, grasa. El beta-hidroxiácido va directo ahí. Y desde ahí va a hacer su función exfoliante. Entonces, es de mucho interés, por ejemplo, en esas pieles congestionadas, con esos quistes de esos poros obstruidos de queratina, de sebo. Si ponemos un beta-hidroxiácido, que por lo general va a ser el salicílico, va a entrar dentro del poro y lo va a exfoliar. Entonces, es de interés en este tipo de piel, en la piel grasa. Entonces ya tenemos así como alfa-hidroxiácidos, exfoliar la piel de manera uniforme, perfecto. Beta-hidroxiácidos van al poro. Polihidroxiácidos serían hidroxiácidos, poli en latín significa muchos, ¿no? Son muchos ácidos, cadenas muy largas, ¿sí? Vas a entender los alfa-hidroxiácidos gracias a la explicación que te voy a dar de los polihidroxiácidos. Los polihidroxiácidos, al ser moléculas tan y tan grandes, penetran la piel muy lentamente. Entonces, algo que en cosmética hace que los productos sean más irritantes, tengan ese potencial irritante derivado de su uso, es justamente lo rápido o lo lento que penetre en la piel. El que la molécula sea muy grande hará que la molécula penetre lentamente y por lo tanto nos irrite menos. En cambio, los alfa-hidroxiácidos son moléculas enanas comparado con los polihidroxiácidos. Al ser tan pequeñas, tan polares, que decimos en química, penetran la piel rapidísimo como flechas y al penetrar es cuando nos irritan. Entonces, dentro de los alfa-hidroxiácidos, que hay muchísimos,
Los más chiquitines serían el ácido glicólico, por ejemplo, ¿no? En una piel sensible, si aplicamos un glicólico, por ejemplo, al 20%, bueno, es que la revientas. Queda roja al instante y le dura la irritación tiempo. Una piel resistente, al aplicar una solución de glicólico al 20%, un pH ácido al 3,5, sentirá un ligero cosquilleo. Pero sentirá algo, a diferencia de cuando se aplica, por ejemplo, una crema hidratante. Lo que sientes son literalmente las moléculas penetrando la piel como flechas, literalmente. Y ese cosquilleo no debería durar más de 1 o 2 minutos. Si dura más, señal de que es irritación, de que esas flechas efectivamente te han lesionado la piel. Dentro de los alfa-hidroxiácidos también habría el mandélico, el láctico, y cada uno, como te comentaba de inicio, escogeríamos uno u otro según necesidades y objetivos de la piel. Una vez más, el punto base es entender tu piel. La iniciación con los ácidos exfoliantes, ¿cuál sería dentro de la rutina? ¿Qué paso sería además? ¿Cómo iniciarse? Encontramos los ácidos en prácticamente, o sea, podemos encontrar ácidos en prácticamente todos los pasos de la rutina. Hay limpiadores con ácidos, hay tónicos o pads, ahora están muy de moda, ¿no? Esos discos impregnados que vienen del mercado asiático, ¿no? Que son súper trend ahí, serums, cremas. Podríamos incluso adaptarnos a qué paso de la rutina ahora mismo tienes un poco abandonado, desértico, para meter ahí los ácidos, y los meteríamos en más o menos concentración y en más o menos frecuencia para adaptarnos a tu nivel de tolerancia. Podríamos encontrar, o sea, tenemos que ser sensatos, ¿no? Con unos mismos. Me encuentro con dos perfiles de gente, por lo general, gente con la piel muy sensible, que está muy malantonada y cree que tiene la piel muy resistente y quiere que le ponga todo rápido, y gente que es muy cauta y realmente no es consciente de que su casilla de salida está más adelante de lo que creen y pueden usarlo en más concentración de lo que creen o en más frecuencia de lo que creen ya de inicio. Entonces es observación, literalmente, y por lo general cuanta más frecuencia, cuanta más concentración, más potencia y por lo tanto más potencial irritante. ¿Pero recomiendas que todas las pieles tengan el uso de activos exfoliantes? ¿Para ti para todas las pieles o hay pieles a las que no recomendarías exfoliación? Si queremos cambiar algo, sí. Uh-huh. Lo de que una piel sensible no puede usar exfoliantes es un mito. Uh-huh. Hay exfoliantes que son bien tolerados por pieles sensibles. Nos iríamos a un peeling enzimático, nos iríamos a un polihidroxiácido, miraríamos pHs, miraríamos concentraciones. Incluso la piel más sensible se puede exfoliar. De hecho, una piel con rosácea se puede beneficiar de una exfoliación física, con mesura, con cautela, con mucha conciencia y sentido común, pero es algo muy polémico que Cristina Guren en su día dijo y todos nos escandalizamos, y yo lo he puesto en práctica con perfiles seleccionados. O sea, no le doy un peeling enzimático a cualquier persona con rosácea porque hay auténticas bestias que no tienen ningún tipo de medida, pero efectivamente nos podemos beneficiar. Por eso, en cuanto a nivel de sensibilidad, el nivel de sensibilidad no nos puede parar el usar un exfoliante ni un retinoide. Es más una cuestión de quiero transformar mi piel y qué transformación quiero que tenga mi piel. ¿Busco una mejora en la textura? Sí, entonces retinoides y exfoliantes. ¿Busco una mejora en la apariencia de los poros? Sí, retinoides y exfoliantes. ¿Busco que me salgan menos imperfecciones? Sí, retinoides y exfoliantes. O sea, muchísimas cosas. Después que incluso mejoras en las rojeces también pueden mejorar con exfoliantes y retinoides, por supuesto. Elena, y a la hora de aplicarse ácidos exfoliantes, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, al día siguiente entiendo que más que nunca protección solar, refuerzo de hidratación. Bueno, sí que es verdad que al exfoliar la piel, inevitablemente tenemos la piel un poco más delgada, por lo tanto es más susceptible a, por ejemplo, comerse del sol. Por lo tanto, es imprescindible que ya me ves con las manos así, ya estoy a punto de hablar del nivel 1 de la pirámide, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo doy por supuesto que tú te vas a proteger del sol y que te vas a reaplicar el fotoprotector, pero además, como que tú serás una persona que ya tendrás ese sentido común y esa capacidad de observación, ya sabrás si ese día, por lo que sea, el ácido te habrá exfoliado más, te habrá irritado más, por lo tanto, podrás modificar tu rutina durante el día para calmar esa piel, por ejemplo, pero sí sería eso. Perfecto. ¿Y ácidos exfoliantes y retinoides?
juntos, por separado? Depende. Consejo. Depende del nivel de resistencia de la piel. Tengo pieles de lagartas, que por si no lo he dicho antes, son mis pieles favoritas. Es que suena muy despectivo, pero son mis favoritas porque son la típica señora que está manchada, arrugada, tiene la piel súper queratinizada, es decir, la tiene dura de lagarto y todo lo que le pones se la resbala y al día que le haces una doble exfoliación y retinoides feliz porque por fin se nota algo, ¿no? Pues en esos casos, pues ya te lo he dicho, es que puedes incluso aplicar, por ejemplo, un tónico con ácidos muy concentrado y luego aplicarte el retinoide. Y prácticamente lo puedes hacer todos los días, por no decirte que incluso por la mañana se puede poner retinol, porque no nos olvidemos que el retinol, aunque tiene un potencial irritante por su mecanismo de acción, también es antioxidante. Entonces la función antioxidante de por la mañana también la puede tener, a la vez que de manera colateral nos beneficiamos de su función, ya te he dicho, de que manda a la célula a hacer todo lo que nos interesa, también tiene una capacidad exfoliante, etcétera, incluso hidratante. Entonces, depende. En cambio, en una piel sensible, muy brotada, muy reactiva, te diría un peeling enzimático semanal, un poquito más, igual me atrevería con un serum que contuviera un salicílico, por ejemplo, a 0,5 o 1% en noches alternas, o igual te podría incorporar los ácidos en el paso del limpiador, que estén poco tiempo en contacto con la piel, vamos a medir qué tal, voy a alertar, oye, te vas a aplicar esto, puede ser que pase esto. Elena, pongámonos en el caso de que en la aplicación, ¿no? Ya notamos que nos está irritando. Que no es ese cosquilleo de la No. penetración del activo. Que nos está irritando de verdad, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Vale, a mí me encanta cuando en los talleres ocurre esto, porque tengo el vivo ejemplo ahí y os juro que funciona. Sé que parece ciencia ficción, pero no lo es. La reacción típica de la persona sería ir corriendo a aclararse la cara, tal, no es necesario. Piensa que te lo podrían decir los maravillosos formuladores que tenéis aquí, pero los ácidos tienen una acción exfoliante solamente en pH ácido. Entonces, en el momento en que tú neutralizas el pH de esta solución, deja de tener una acción exfoliante. De hecho, pasa a tener una acción hidratante. Hay muchas fórmulas, de hecho, en el mercado que tienen un 2% de ácido glicólico. Normalmente son super low cost y no están formuladas a un pH ácido y por lo tanto ese serum tiene una acción hidratante, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, en caso de que algún día notes que esta irritación se sostiene, que no es un ligero cosquilleo, sino que te estás enrojeciendo, que notas quemazón, está subiendo la temperatura de la piel, etc., te aplicarías una loción hidratante por encima, una crema, una mascarilla, lo que tengas a mano, porque todo aquello que no sean productos con activos que requieran de este pH ácido, es decir, por lo general una crema hidratante, una esencia hidratante, una crema solar incluso, están formuladas a un pH de 5,5, que es el pH fisiológico, el pH de nuestra piel. Por lo tanto, en el momento en que lo aplicamos, volvemos a subir el pH de la piel y el activo que nos hemos puesto deja de irritar. Y es mágico. O sea, te lo juro que parece que quieras sembrar el caos y nunca jamás provoco esta situación, pero sí que hay, como te decía antes, la típica persona que te dice yo quiero caña y luego las ves en los talleres así, todo está bien, ¿eh? Y no, ya ves tú qué tal, les dices, te pones la crema y se termina el drama. Súper bien. Qué importante escuchar tu piel también, ¿no? Total, Sí. ¿ves? Estoy contenta de que se haya entendido el mensaje. Totalmente, Elena, muchas gracias. Pues ahora pasaremos a una parte nueva, muy divertida. Sí. En esta nueva temporada estrenamos una sección un poco más dinámica y en tu caso hemos preparado un reto, ya que consideramos que eres la reina de las rutinas. Dios. Con lo cual vamos a darte una serie de papelitos, ¿vale? Tendrás 60 segundos para crear el máximo de rutinas posible, ¿vale? Aquí encontrarás tipos de piel, así que nada. Dios, es que además soy muy competitiva, ¿eh? O sea, suerte que soy la primera y no tengo así como claro cuántas tengo que hacer. 3, 2, 1, tiempo. Vale, de base todas van a tener limpieza, doble limpieza por la noche, hidratación, fotoprotección. Voy a decir solamente activos. Piel apagada y sin luminosidad. Buah, vitamina C y pura, me estoy poniendo muy nerviosa. Por la mañana y por la noche. En noches alternas, glicólico y retinol al 0,3. Piel con manchas oscuras por la mañana, niacinamida y por la noche. Algún serum así tipo tranexámico, acelaico, niacinamida de nuevo y retinol otra vez. Entiendo que es resistente, por Dios.
Llevo 3, vale. Piel con textura irregular y puntos negros. Exfoliación a tope. Entiendo que es resistente porque no me dicen que es sensible, así que le voy a meter exfoliantes mañana y noche. Si lo tolera. De inicio igual no, pero luego sí. Y por la noche, no, por la mañana después del exfoliante le voy a poner un antioxidante... ¡Uy! No, 10 segundos. No me digas esto. Mandélico. Y por la noche, retinol después del exfoliante. Va, piel con rojeces. Rápido, aceraico, hidratación a tope y retinal. Bueno, Lena, como siempre, un privilegio tenerte. Nos quedamos anonadados con tu capacidad de eso, de entender la piel, de crear las rutinas, Y mi rapidez, que esto yo no lo sabía. hablar tan rápido, de educar con rigor, ¿no? Al final, y esa pasión que demuestras en todo lo que haces. Yo creo que pronto tendrás visita mía también. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Estás siempre invitada, esta es tu casa. Qué guay, muchas gracias. Estoy muy agradecida y me lo he pasado súper bien.